Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta linda mañana ya de 1 de junio. Es increíble cómo el tiempo ha estado corriendo. Parece ser que lento, pero tan rápido a la vez, de que ya estamos a mitad de año y jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar tanto tiempo bajo este proceso de encierro, de meditación de lo que está ocurriendo a nivel mundial definitivamente. Hoy quiero todavía compartir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, una verdad que me pareció interesante tomar atención sobre ella por lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 36 al 42. Dice el Señor Jesucristo de esta manera: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, mire lo que dice allá, no creían en él. Para que se cumpliese lo dicho, y aquí es el apóstol Juan el que está hablando, el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y el brazo del Señor a quién es revelado? Está citando Isaías 53. Por esto no podían creer, dice, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Quiero que piensen en esta declaración que aparece en el versículo 40, cuando dice precisamente, porque no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Hoy he titulado a este devocional de esta manera: entiende con el corazón. De eso quiero hablarle en esta mañana. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y es tan lindo poder estar ante tu presencia, ante tu pueblo, para compartir de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cada pasaje relacionado con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo parece ser que llegó a despertar entre la audiencia que le veía hacer estos milagros y estas hazañas enojo, molestia, y al punto de que precisamente quisieron apedrearlo y matarlo al Señor Jesucristo, porque aún por eso el Señor Jesús tuvo que esconderse. La obra que Jesús venía realizando entre su radio de trabajo y de acción nos enseña precisamente que todo lo que desarrolló bajo su ministerio terrenal fue preparatorio para el momento en el que el Señor Jesús iría a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que aún a pesar de que fue establecido y profetizado aún desde el libro de Génesis, toda esta audiencia judía que estaba relacionada con fariseos y seduceos y escribas, pareciera ser que no entendían ni aún cuando veían cada una de las hazañas y milagros que el Señor Jesús desarrolló delante de ellos. Aún a pesar de que fue profetizado y dicho desde los tiempos del libro de Génesis que él iba a ser herido en la cabeza de muerte, pensando que tendría que llegar a pagar por nuestros pecados en la cruz. Toda esta audiencia, lamentablemente, durante este ministerio terrenal, a excepción de sus discípulos que en ocasiones tuvieron ese momento de encuentro con el Señor donde entendían y a la vez no entendían, parece ser que ese poco entendimiento llevó a enojar a toda esta audiencia. Pero dice la Biblia que no podían ver, porque la Biblia nos dice que el corazón de ellos se encontraba endurecido. Esa palabra, hermanos, endurecido, está conectada a la palabra que comúnmente nosotros conocemos como esclerosis. Es un derivado de cuando las venas y el corazón se endurecen de tal forma que deja de recibir sangre que bombea el corazón y le mantiene la vida a la persona. Qué interesante que la Biblia dice que la dureza fue tanto que su corazón no le pudo mandar la suficiente información espiritualmente hablando, sanguínea a la mente, para que ellos pudieran comprender
lo que el Señor Jesús estaba haciendo por ellos en la cruz del Calvario o al ir a la cruz del Calvario. Esto es interesante, hermanos, porque aún así, con todo y esos milagros y hazañas, no pudieron creer, no pudieron entender. Sus ojos estaban cargados y su vista estaba endurecida. Y es penoso tener que decir que precisamente que ellos no pudieron comprender y ver lo que el Señor Jesús estaba haciendo entre ellos, porque querían verlo a través de los ojos intelectuales del conocimiento. Y Jesús, en verdad, lo que quería y buscaba, y por eso el apóstol Juan deja entrever lo que el profeta Isaías dijo, que él no quería que esta gente lo buscara de forma intelectual solamente. Yo creo que hay un proceso en la vida cristiana donde llega un conocimiento de nuestro Señor, definitivamente, pero todo comienza con lo que el Señor hace en nuestro corazón. Esto es importante, hermanos, porque esa verdad de entender o de que no entendieron, precisamente cuando dice la palabra de Dios que el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La Biblia nos dice que aún así cuando estas profecías estaban tan claras, no podían creer porque el corazón estaba esclerotizado, endurecido, de tal forma que no le estaba bombeando la información al cerebro para dejarle pensar a los judíos con claridad de lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Qué interesante que la Biblia diga que para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Este verbo para que entiendan o entender tiene muchos significados importantes en la vida de nosotros como cristianos. Tiene que ver con el simple hecho de que debemos de conocer y saber la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánta falta de entendimiento con el corazón está haciendo falta en esta generación de cristianos? Tenemos que confesar que al pensar en este verbo de entender con el corazón implica varios aspectos de la vida cristiana en nuestro andar diario delante del Señor. Entender con el corazón tiene que ver con notar, reconocer, saber, sentir, contener y con informar y hasta llegar a cerciorarse a pleno conocimiento del plan y propósito del Señor en nuestra vida. Este es el gran problema y creo que está ligado a la verdad que quiero concentrar a ustedes en este devocional. Muchos creyentes ven la vida cristiana a través de ojos naturales. Y la vida cristiana no fue diseñada para verla a través de ojos naturales. Tiene que ver con entender desde nuestro corazón para poder precisamente ver y saber y llegar al punto donde nos ponemos en el centro de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Creo que cuando el Señor Jesús dice, o el escritor que es Juan cita al profeta Isaías y dice en el versículo 40 que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, dice la Biblia que fue para que se convirtieran, para que Él los sanara y para que entendieran precisamente con el corazón. ¿Cuánta falta hay hoy en día en tantos creyentes que nos hace falta entendimiento generado desde lo más profundo e intenso de nuestro corazón? Creo que el versículo 40 se hace una combinación clara y sencilla de que lo más importante en la vida de nosotros hoy en la actualidad, y si hacemos una aplicación actual de esta verdad hacia nosotros,
es que hay tantas decisiones que nosotros llegamos a tomar en la vida cristiana sin entender con el corazón que debe de ser dirigido, guiado bajo ciertos principios de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Creo que una de las razones por las que los hijos y nosotros vamos a la escuela es para que podamos llegar a tener un entendimiento y razonamiento adecuado de saber cómo hacer las cosas. Este entendimiento con el corazón tiene que ver con el hecho de que tal como un padre y una madre le dicen a sus hijos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y miren lo que dicen, vas a entender. Y no es que el joven no tenga conocimiento, ese es el lenguaje del joven actual, ya lo saben todo. Pero cuando un padre y una madre le dicen a su hijo, pero entiende, es porque están diciendo precisamente lo que dijo el profeta Isaías, que nos falta entendimiento con el corazón. En la vida cristiana hay tantos creyentes que pareciera ser que no entendemos el plan y propósito de Dios en nuestra vida, que debe de generarse con un corazón intenso por seguir el plan perfecto del Señor en su vida y en la mía. Si tan solo llegáramos a vivir la vida cristiana bajo ese principio, bajo ese concepto de llegar a entender con el corazón. Pero bueno, pastor, para entender con el corazón, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son los principios que yo tengo que aplicar? Y quiero compartir por lo menos 3 o 4 pensamientos que quiero decirles de cómo llegamos a entender en nuestra vida cristiana con el corazón. Número 1, podemos llegar a entender con el corazón cuando nosotros vivimos fijando nuestra vista en su preciosa palabra y dejando que ella nos instruya. Tantas decisiones, tantos aspectos que a veces no logramos ver y entender en la vida cristiana, podría ser discernidos y trazados si tan solo entendiéramos con el corazón, guiado por su palabra. Número 2, podríamos entender con el corazón si tan solo nos rindiéramos de manera voluntaria la dirección y control que el Espíritu Santo de Dios quiere tener en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha estado ahí para decirnos por ahí no? De esa manera tampoco. Y no hemos querido rendirnos de manera voluntaria a que Él, el bendito Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, nos guíe a entender con el corazón que hay cosas que nosotros no debemos de hacer y a dónde no debemos de dirigirnos o a dónde sí debemos de dirigirnos. Entender con el corazón significa que mi mente y mi vida está gobernada por su palabra. Entender con el corazón significa definitivamente en la vida cristiana que su Espíritu Santo me está controlando y dirigiendo en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Y hay una tercera característica que muchos cristianos llegamos a olvidar en la vida cristiana. Es que entender con el corazón tiene que ver de manera específica con permitir que otros creyentes maduros, serios en la vida cristiana, me ayuden a llegar al punto de entender con el corazón en mi vida cristiana. Cuánto menosprecio ha habido en esta generación de creyentes, incluyendo a veces predicadores jóvenes, que menosprecian de forma deliberada el consejo que un predicador anciano puede dar a alguien más joven. Nos falta entender con el corazón, hermanos amados. Rendir nuestra voluntad a la guía del Espíritu Santo de Dios, al dominio de su palabra, al consejo de otros buenos y sabios creyentes maduros que pueden ayudarme a evitar fracasos y ruina y dolor innecesario en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto nos hace falta en la vida cristiana entender con el corazón?
La cuarta verdad que yo creo que debe de estar conectada a llegar a entender con el corazón está ligada al momento en el que Asaf estaba viendo la maldad de este mundo que estaba siendo predominante y abundante y hasta prosperante. Y la Biblia nos dice que Asaf llegó a decir en el Salmo 73, versículo 22, que tan torpe era yo, que no entendía. Y dice la Biblia que él era como una bestia delante de él. Porque muchas veces no queremos entender con el corazón. Y Asaf hizo algo que todos deberíamos de hacer. E hizo esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si usted va a llegar a entender con el corazón, querido hermano, va a tener que llegar a un punto en su vida como hijo de Dios, de que va a tener que decirle: Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana en mi fuerza, en mi capacidad o en mi intelecto. Yo necesito, Señor, el día de hoy que me lleves a entender con el corazón, y por eso me someto a tu palabra. Por eso me someto al control de tu Espíritu Santo. Me someto a la guía y el consejo de siervos de Dios y cristianos maduros que me instruyen y me guían en mi corazón. Y cómo no, hermanos amados, y por eso dejé para último momento este último pensamiento. El día que el Señor conceda que la iglesia local vuelva a reunirse, deberíamos de tener nuestro corazón preparado con el entendimiento para seguir viniendo a adorar de manera presencial al Dios que nos rescató. La cosa más trágica en la vida de muchos de nosotros como cristianos, que puede llegar a ocurrir en el paso de los días y del tiempo, es que nos volvemos tan mecánicos, tan dominados por nuestros afanes, tan dominados por lo que llegamos a escuchar de alguien más, que no entendemos como el pueblo de Israel no entendió. Y como muchas veces nosotros como cristianos no queremos entender porque no hemos querido entender estas 4 verdades prácticas que nos pueden ayudar a comenzar a entender con el corazón. ¿Sabe qué le he dicho yo al Señor? Y leyendo el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio a Salomón la oportunidad en palabras de que pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón hizo exactamente lo que hoy estoy diciendo en este devocional. Le dijo: Señor, Señor, dame un corazón entendido para gobernar a tu pueblo. Y la Biblia nos dice que Dios les dio sabiduría, le dio riquezas al doble de lo que él jamás hubiera imaginado, porque comenzó diciendo: Señor, dame un corazón entendido, Señor. Yo le invito el día de hoy, y termino con esta reflexión, en el nombre de Cristo, entienda con el corazón. Que el Señor le guíe en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por esta meditación del día de hoy de tu palabra. Cómo nos hace falta entender con el corazón, Señor, y dejar que tu palabra, tu espíritu, tu obra, el consejo de otros buenos cristianos, la iglesia local, terminen haciendo de nosotros un corazón tierno y dócil para entender desde nuestro corazón tu plan y propósito para nuestras vidas. Bendice este día a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les invito a que entiendan con el corazón. Que Dios les bendiga.